Conocer la historia de España es conocer tu propia historia. Nuevo curso online de Historia de España con una mirada nueva. Un curso definitivo, para todos los públicos, 100% online y sin horarios. Creado por el historiador Fernando Paz. 27 capítulos en vídeo desde el nacimiento de España hasta la democracia. Cronologías, documentos históricos y bibliografía recomendada. Inscríbete ahora en aulamuchavida.com y conoce y llama la historia de España de una vez por todas. Recuerda, aulamuchavida.com. Deja un legado a las siguientes generaciones. ¿Hueles eso? ¿Lo hueles, muchacho? ¡Napa al hijo! Nada en el mundo huele así. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué delicia oler napal por la mañana! Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y cuando todo acabó, subí. ¡Qué pedazo a gasolina que mata! Aquella colina olía a victoria. De tertulia en tiempo de análisis, ya está la lucecita encendida, así que mucho cuidado, que os he visto discutiendo muy acaloradamente. Sobre Teherán y el Congreso de Viena, o sea, temas de actualidad candente donde las haya. Vamos a hablar de mucha actualidad hoy. Bueno, vamos a empezar por... Bueno, Fernando, ¿qué tal estás? Vamos a empezar por... Fernando. Bueno, sí, pues ya que he hablado, perdón. ¿Qué tal estoy? Pues un Bien, poco ¿no? frustrado, pues ya sabes que yo soy muy partidario del cambio climático y no. Y está Marzo, frío, lluvia, lo de siempre. Un asco, tío. Oye, hoy a las 7:30 vamos a dar una charla tú y yo en el... Ay, es verdad. Sí, pues a ver si no vas a ir. Y el martes que viene No, tenemos sí, otra. Sí, voy a ir, sí, voy a ir, claro que voy a ir. ¿Cómo no voy a ir? Lo que pasa es que tengo que ir corriendo de un sitio. Sí, yo también. Yo tengo una comida con Barcelona. Pero tú por una comida, yo por... No, una comida que grabamos encima. Bueno, joder. Bueno, pero la grabamos para que no lo deja veas. de ser. Una comida. Oye, Evento lúdico. dime una cosa. Vamos a hablar de geopolítica estratégica en el Club de Molino de Las Rozas, a eso las 7:30. Sí, señor. Vale. Ya te preguntaré qué es la geopolítica estratégica de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué tal con Pío Moy? La Muy geopolítica bien, siempre es grande, un gran tipo. La geopolítica siempre es estratégica. Siempre es estratégica, eso es verdad. Eso es verdad, pero vamos a sentar la base de la geopolítica El futuro estratégica española. desarrollo mundial de la geopolítica. Sí, sí. A ver, Óscar Rivas, ¿qué tal? ¿Has adelgazado o no? No sé si he adelgazado, lo que estoy ¿Así? sufriendo mucho, llevo 2 semanas con catarro y bueno, pues llevamos mejorando, pero bueno, la victoria del Madrid de ayer me alegró. Por culpa de Barbadillo, Es decir, tienes que decir. Por culpa de Barbadillo, sí. ¿Te has enfriado por porque culpa? yo me había recuperado el viernes, tuvimos un cumpleaños y después del Anda. cumpleaños estuvimos hablando de cosas trascendentales, como siempre, ¿verdad, Sí, Fernando? señor, sí, señor. Y llegué a casa hecho polvo y no Ay, he madre salido mía. de esta. Entonces voy saliendo. O sea, que contento, pero bueno, la victoria, como digo, del Madrid de ayer alivia las penas. Igual tienes COVID. Pues mira. Hoy vamos- Espero que no por vosotros. Hoy vamos a hablar de eso. Comandante, iba a decir, había bajado varios escalones. Unos días Coronel. me asciende y A otros días me general. degrada. Esto es la leche. 2 escalones. Mi comandante, mi coronel, ¿cómo estamos? Pues mira, subdirector, estoy bien. Estoy bien. Eso ha sido un Ay, golpe ay, bajo. Eso ha sido un golpe muy bajo. Luis Sánchez Movellán, ¿cómo Pues estás? nada, muy bien, muchas gracias. No tengo COVID, no tengo catarro, voy sobreviviendo. Eso es lo que tú te crees. Y claro, y efectivamente ya nuestros oyentes que nos hayan escuchado habrán podido oír que lo que vamos a hablar mañana en español, me refiero porque me entrevistó el lunes, Sí. tuvo la amabilidad Cristina Sol. en el espacio de la luz de la palabra entrevistarme Cristina Sol, nuestra redactora jefe, y ahí adelanté lo que íbamos a tratar mañana. Vamos a hablar de Isabel de Villena. ¿Quién era Isabel de Villena? Era una monja que era hija ilegítima del marqués de Villena. En aquel entonces era muy frecuente tener muchos hijos bastardos, ilegítimos y tal. Ella era monja, una mujer muy ilustrada, y lo más interesante, ella vive en el siglo XV, nace en 1430 aproximadamente, y es la primera escritora en lengua valenciana, con lo cual desde aquí felicitar a los valencianos, porque hoy voy a hablar de una paisana suya, ni más ni menos que de Isabel de Villena, y es la primera mujer que escribe en lengua valenciana.
Es muy interesante leer, yo he leído algunos pasajes en el valenciano antiguo y es francamente interesante porque lo pasa lo mismo con el castellano. La grafía es diferente, la ortografía, y luego muchas de las palabras te suenan un poco raro porque yo traduzco catalán, pero no traduzco el valenciano o el catalán antiguo, entonces cuando lo ves te choca un poco, pero bueno, son labores a las cuales yo me dedico, entonces escucharemos a Isabel de Villena, además cuando digo escucharemos es que yo contaré algunas con las palabras. Ella escribe La vida de Jesucristo, es el libro más importante que escribe, y luego, bueno, como está ahora de moda todo esto de los estudios de género y todas estas gilipolloa, que diría Tipicol, se la considera una protofeminista del siglo XV. Es verdad que algunas de las cosas que dice se salvó de la quema, y nunca mejor dicho, porque estaba la Inquisición detrás, porque era hija de quien era. Y pariente de quien era ni más ni menos que sobrina nieta de Alfonso el Viejo. Entonces, bueno, coño, era de la alta burguesía o de la alta aristocracia y se podía permitir el lujo, y además era monja, se podía permitir el lujo de escribir algunas cosas que yo cuando las he leído me ha sorprendido, francamente, que dijera en defensa de las mujeres las cosas que dijo. Entonces, bueno, pues yo creo que va a ser de interés para nuestras... Pero eso la Inquisición no lo perseguía, ni mucho menos. No, bueno, lo digo como malicia habitual en mí, efectivamente. Y malicia cántabra. Claro, por eso lo digo. Y bueno, pues mañana nuestros oyentes mañana tendrán la posibilidad de escuchar a Isabel de Villena. De hecho, la Inquisición, la gente prefería que te juzgara la Inquisición a no los tribunales ordinarios. Hay muchos casos de blasfemia por parte de un preso sometido a la jurisdicción civil para ser enjuiciado por la Inquisición. Es un hecho absolutamente conocido. La ratio de ejecuciones y de condenas de la Inquisición es muchísimo más baja que la de los tribunales civiles de la época, por no comparar con Europa. Hablo de España, por no comparar con Alemania, Suiza o Inglaterra. Oye, propaganda protestante. Permitidme que os diga una cosa. 5 años han pasado desde que el gobierno de Pedro Sánchez decretó el primer estado de alarma en marzo del 2020. 5 años desde que comenzó la mayor estafa política y sanitaria de nuestra historia reciente. Una crisis que no solo dejó más de 120.000 muertos, según sus propias cifras que el gobierno intentó en un principio ocultar bajo sus ridículos datos oficiales para luego aumentarlas porque ya la responsabilidad no era de ellos, sino de todos los demás. Sino también nos arrebató, hace 5 años se nos arrebató libertades fundamentales y expuso la miseria moral e incompetencia de quienes nos gobiernan y de sus colaboradores. Nos vendieron como una crisis sanitaria aquello que se convirtió en el mayor experimento de control social jamás visto en democracia. Y yo me atrevería a decir jamás visto en la historia de España. Se nos dijo que teníamos la mejor sanidad del mundo, pero cuando llegó esto, todo el sistema colapsó. La pandemia no solo dejó en evidencia lo frágil que es nuestro sistema sanitario, sino también lo rápido que pueden arrebatarnos nuestras libertades. Fue una lección brutal para todos aquellos que todavía creían en la democracia que nos venden. La pregunta que yo les hago y que yo me llevo haciendo desde esta mañana, ¿hemos aprendido algo o estamos condenados a repetir la historia en la próxima crisis que decidan fabricar? Fernando. Yo esta mañana hablaba de que tú tienes un libro magnífico que se llama Despierta. Yo siempre lo digo, a ver los ojos, no se llama a ver los ojos, se llama Despierta. Y tú, cosas de las que hemos hablado aquí, tú ya las exponías en tu libro, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, además se ha publicado hace unos meses, hace escasos 4 o 5 meses, un documento de 500 páginas del Congreso de los Estados Unidos, pre-Trump, lo digo por los malpensados habituales, acerca de lo que fue la pandemia en definitiva. Y los 4 puntos fundamentales que estaban de algún modo en litigio durante la pandemia y que explican todo lo que pasó, que son el origen del virus, la función de las mascarillas, de los confinamientos y de las vacunas, pues están puestos en negro sobre blanco en ese documento, ¿no? Y es una descalificación total y absoluta de las medidas que se tomaron entonces. Lo más grave de esto es que en gran medida todo esto fue planificado y es perfectamente demostrable desde la existencia del evento 201 en el mes de octubre del 2019 hasta esas medidas que se tomaron. Y perdón, porque yo no he venido aquí a hablar de mi libro, pero tengo que hacer la referencia por una cuestión temporal. Yo el libro lo publico en septiembre del 21, pero termino de redactarlo en junio del 21, previa
consulta con algunos abogados por parte de la editorial, porque, en fin, había que justificar cualquier cosa que se dijera o toda cosa que se dijera como es natural. La editorial es la esfera de los libros, en fin, la del diario El Mundo, etcétera, y tenían un poco, bueno, la lógica prevención, ¿no? Bueno, todas estas cosas no son cosas que se digan ahora en 2024 o 2025, están publicadas en un libro que sale en 2021. No porque yo fuera o sea particularmente listo, sino porque a su vez los documentos que tomo de referencia están publicados. Y está publicado que las mascarillas, desde hace mucho tiempo atrás, que las mascarillas eran profundamente contraproducentes por muchas razones. De hecho, aparecen en un largo listín o listado de publicaciones que antes de que salgan las mascarillas, el tema de las mascarillas, por ejemplo, a la luz o al debate, cuando en los primeros momentos se decía que no eran buenas, acordaos, ¿no?, de todo aquello. Bueno, de todos esos enlaces a las revistas médicas en cuestión, algunos españoles, otros británicos, norteamericanos, alemanes, de 12 enlaces, 11 desaparecieron a los 15 días. Lo digo por, en fin, por todo este tema de la planificación, el diseño, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en lo de los confinamientos exactamente igual. Había, bueno, con las mascarillas se habían hecho experimentos, por ejemplo, en Dinamarca, con un grupo de control de 6.000 personas. 6.000, es una barbaridad. 6.000 personas. Los resultados eran contundentes. No había ninguna diferencia de contagios entre el grupo de mascarillas y el grupo sin mascarillas. Bueno, nos impusieron las mascarillas. En cuanto al confinamiento, el confinamiento, pues 3/4 de lo mismo. Se sabía que era perfectamente contraproducente por muchísimas razones y, de hecho, lo que aconsejaba la situación desde el punto de vista estrictamente médico era todo lo contrario. ¿Por qué? Pues porque había una relación entre la vitamina D, los niveles de vitamina D y los contagios por el coronavirus. Carmen Calvo salió diciendo, en la habitual forma de majadería, en fin, incognoscible que emplea ella, salió diciendo aquello de que había una línea que unía a Pekín, Teherán, Madrid, ¿os acordáis? Bueno, ya digo, a su nivel, porque la pobre llega hasta ahí, pero lo que estaba diciendo era verdad en cuanto que el grado de insolación tiene una relación con el contagio, con el contagio, bueno, sobre todo con la expansión del coronavirus, ¿no? Y esto estaba publicado. Y el hecho, por ejemplo, de que en Estados Unidos, también con grandes grupos de control, se había visto que los negros se contagiaban mucho más y padecían mucho más que los blancos. ¿Por qué? Porque tienen niveles menores de vitamina D. Bueno, ¿esto qué aconsejaba? Puesto que la vitamina D se consume fundamentalmente, aparte a través de algunos alimentos, por la radiación solar, aconsejaba que la gente saliera a la calle, en lugar de confinar a la gente, decirle, salgan ustedes a tomar el sol, al menos en la medida de lo posible, salgan de la ciudad, etcétera. Bueno, por supuesto hicieron todo lo contrario. Esos estudios estaban disponibles, y de hecho, repito, es que los publico en el libro, estaban disponibles desde abril de 2020. Es decir, al mes siguiente de comenzado todo este circo, estaban disponibles. Las decisiones que se tomaron al respecto fueron exactamente las contrarias. En cuanto al origen del virus, bueno, gracias al colaboracionismo vergonzoso de los medios de comunicación, hicieron creer a la gente que toda esta historia procedía de una sopa, no se sabe muy bien si de murciélago o de pangolín, en lugar de un laboratorio que estaba trabajando en ganancia de función en Wuhan. Pues no, procedía de un mercado húmedo porque un tío se había comido una sopa de murciélago. Bueno, la humanidad entera prácticamente, o un altísimo porcentaje, lo creyó, prefirió creer eso. Y luego, bueno, viene ya todo el tema de las vacunas. Además de eso y además de todo lo que hemos padecido en España, la cuestión del experimento, hay un libro publicado en Gran Bretaña, State of Fear, Estado de Miedo, donde se relata cómo el gobierno británico tomó una serie de medidas específicamente dirigidas a fomentar el miedo en la población y a manejar poblaciones y a manejar minorías y a manejar, en fin, a la policía al respecto de la represión de las manifestaciones públicas, en fin, todo ese tipo de cosas. Hay sobre todo una cosa, en mi opinión, que más allá de lo político, que es incluso de un mayor calado, y es la idea de que estamos dirigidos por la ciencia. Es la entronización y la deificación de la ciencia. En una cuestión que termina por ser enormemente contradictoria. La ciencia se ha convertido en pensamiento mágico. Es decir, se invoca la ciencia para evitar aquello que es justamente propio de la ciencia, que es el debate, que es la discrepancia, ¿no? Bueno, pues se invoca la ciencia precisamente con esa, digamos,
con la intención de suprimir el debate, que es lo más anticientífico que hay en el mundo, ¿no? Y hemos llegado a ese punto ridículo de no me lo puedes discutir porque esto es la ciencia y la ciencia dice que, como si la ciencia tuviera una sola voz, etcétera. Es decir, una gigantesca manipulación, un experimento social a nivel planetario que prologa lo que probablemente, y si Dios no lo evita, está por venir. Bueno, a ver, vamos a poner un poquito de orden. Óscar Rivas, me preocupa el pasado, pero también el futuro, porque yo creo que nadie escapa. Yo no quiero ya entrar si hubo buenismo, no se sabía. Al principio se descojonaron de esto, cuando esto venía de Italia los negacionistas fueron ellos, no pasaba nada, ¿os acordáis? Había que salir a las marchas de cochinotas del 8 de marzo, alentaban los eventos deportivos. Digo, en contraposición a lo que luego hicieron. Digo, hombre, en todo caso, si usted ya sabía esto, mejor al principio que no. Una vez que estaba, es porque cuando estábamos todos encerrados, morían una media de 1.200 personas, según sus cifras. Entonces, algo no cuadraba aquí, nos inocularon el miedo y siguen con ese experimento. Lo último, lo de la DGT, de que van a prohibir que vaya una sola persona en el vehículo. Esto que puede parecer una chorrada, todo está fundamentado hace 5 años. Vieron cómo podían manejar. Claro, el miedo a morir es humano, ¿no? No, es que o me haces caso o vas a morir, y suprimos mi libertad, suprimos tal. Pero es que encima, como decía, científicamente, era todo lo contrario. Si te quedabas en casa es cuando podías morir, encima abandonado. Mi amigo Lorenzo Sanz no salió de casa y no le dejaban ir al hospital, y cuando murió 2 días después. La mejor sanidad del mundo pedía podía, porque es un caos la sanidad española. Yo ayer conté el caso de la madre de una compañera de aquí, ha estado 2 días en tirada entre comillas, en la Mónica Jan, en urgencias, y la decían que no cumplía los requisitos para ser subido a la UCI. Entonces, una mujer después de 45 años cotizando, que te pones en el pasillo, es lo que le vinieron a decir. Bueno, gracias a Dios la mujer se está recuperando y ahora está en planta, no la han llegado a subir a la UCI. A lo mejor... Eso que apuntas, Javier, y hago la nota a pie de página, es el triaje. El Claro. triaje es malévolo en urgencias, mires como lo mires. Pero entonces llevas toda la vida cotizando y resulta que a ti no te atienden. Es que, y creo que todo se hizo mal, todo absolutamente mal, Óscar, y sobre todo fue un experimento que algunos se aplaudían. Llegábamos a aplaudir a nuestros carceleros y aplaudíamos a las 8. Digo, están muriendo a 1.500 personas según su cifra 10 y salían a las 8 a aplaudir. Que yo entiendo que la gente en un momento dado salga y luego te inoculan un medicamento y vamos todos. Oiga, pero esto está testado. Sí. Bueno, ¿y quién se responsabiliza? Herrera y Federico Jiménez Los Santos. Pero tú póntelo. Es decir, que te quiero decir hombre, para tomar un adiro, te hace falta un exatín, te hace falta un reconocimiento médico de cuáles son tus patologías, y aquí venga, te llamaban 70 veces para que te inocularas un medicamento que se ha visto ineficaz, y cuando has tenido reacciones adversas no se ha responsabilizado nadie. Os recuerdo como un liberal, como García Garicano, decía que estaba prohibido, que no había que dejar montarse en el transporte público a los no vacunados. Yo no entro a decir si te tenías que vacunar o no entro en eso. Yo libertad absoluta, de verdad. ¿Entrase valiente? No, yo creo que fue un inmenso error. Yo no me vacuné, mi madre sí lo hizo. Mi madre me pidió apoyo. Oye, mamá, tú tienes 75 años, haz lo que te dé la gana. Yo no, a mí esto me da pánico. Yo voy a mi médico de corazón y no me dejan tomar no sé qué, y a ti te están diciendo, no ha hecho más que caerse, lo digo con cariño. Dice que no es la edad, yo creo que es otra cosa. Pero bueno, independientemente, naturalmente, digo que no critico a la gente que se haya vacunado. En cambio, mucho vacunado criticaba que yo me negara a vacunarme. Claro, entonces todo en manos de estas criminales. Vaya mierda de vacuna que depende no de que yo me la ponga, sino de que tú no te la pongas. Vaya eficacia de vacuna. Todo fue enfrentarnos, como decía Zapatero a Gabilondo, hay que tensionar la sociedad. Y esto fue un experimento más para tensionarnos. Y luego la izquierda, que supone que es mentira, nunca lo ha sido, amantes de la libertad, son los que están a favor de los confinamientos. Los que estaban, bueno, la izquierda y la derecha, asustados, la vieja del visillo asomada por la ventana, ¡hay un tío en la calle! Y se montaba. Quiero decir que todo fue un inmenso escándalo, tío. Y 5 años después, el problema es que se están culpando la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España y no dicen que todo fue una mierda, que todo fue un fracaso. Es que, y a los 3 meses de estar encerrado, yo escribí un artículo que dije, ya vean lo poco que van a tardar en ponerse medallas. A los 3 meses, al de Protección Civil, al ambulancista, al de Mecano, al de la moto, al de Amazon, que se están poniendo medallas, y sobre todo entre políticos.
Yo de verdad no salgo de mi asombro, ¿no? Bueno, la pregunta hace 10 minutos. No, yo no me acuerdo de cuál era, ¿verdad? Bueno, pero a ver, no, a ver, yo creo que lo has explicado muy bien y Fernando ha hecho He escrito un artículo buenísimo que sale ha hecho- ahora. ha hecho un gran- En EDATV.news. ha hecho un gran prólogo, pero la pregunta creo que la primera era, es decir, ¿está por repetirse lo que ocurrió hace 5 años? Bueno, es que tú lo has explicado también bien, es decir, es que seguimos bajo el mismo clima que generó el COVID y tú lo has explicado también, que lo hemos estado hablando previamente a entrar en antena, ¿no? La DGT, o sea, lo de la DGT hubiera sido absolutamente inimaginable antes del COVID. Pero ¿cuál fue Todo esto mezclado con la sostenibilidad y la nueva religión que es el cambio climático? Claro. Porque lo hacen para que tú vivas. Tú no vas Claro, a poder ir claro, ahí- solo en el coche para ser solidario con el resto Mira de la por ti, humanidad. mira por ti. Y además Es siempre mentira. está. Es decir, aquí planteaban un dilema. ¿Quieres libertades individuales o quieres salud, seguridad? Y la gente dijo, no, yo quiero seguridad. Pero lo que demostró es hasta qué grado de envilecimiento y de amodorramiento ha llegado la sociedad actual. Es decir, no tuvieron ningún tipo de problemas. El primer argumento le bastó para encerrarse. Y además, efectivamente, cuestionaban a aquel que se rebelaba frente a ese encerramiento que era absolutamente contra natura, que no tenía ningún sentido científico, como bien ha explicado Fernando, pero, oye, incluso cambiaron nuestros hábitos, porque ahí los delivery, el sector delivery empezó a prosperar y nos decían que podemos vivir perfectamente sin salir a la calle. Claro. Es decir, pero sobre todo también con ese miedo, es decir, miedo, seguridad, es decir, generaron un caldo de cultivo que aplican absolutamente a todo. Es decir, si lo fijáis, el aborto. Bueno, no, el aborto es que hay que proteger la seguridad de la madre. Ucrania, es que tenemos que protegerle nuestra seguridad. Fijaros que como dentro del ámbito de las izquierdas la defensa quedaba muy mal, porque Podemos, Bildu y tal no le compran el tema de defensa, ahora están hablando de seguridad. Es decir, la seguridad viene muy bien porque genera miedo, ¿no? Pero también el carácter divisivo que tuvo, guerra civilista que tuvo, ¿no? Es decir, hubo, eso, tú lo has dicho, una aquelarre a todo aquel que no pensara o no tuviera un pensamiento acomodado a lo que establecía el poder, ¿no? Es decir, yo lo viví, me acuerdo cuando hice el Camino de Santiago, ya cuando estaba pasando aquello, hice el Camino de Santiago, y cuando llegamos a Galicia, era una persecución total. Hombre, mi mujer tenía que llamar a determinadas casas para ver si nos daban comida, es decir, contra el conocimiento, evidentemente, es decir, de la Junta de Galicia. Es decir, no olvidemos que el Tribunal Constitucional, no el de Conde Pumpido, sino el que había antes, declaró inconstitucional el segundo estado de alarma y no pasó absolutamente nada. Lo que demostró también es que los políticos pueden hacer cualquier cosa que seguirán siendo impunes. Y después no nos olvidemos, porque claro, aquí hay muchas derivadas, la de los medios de comunicación. Es decir, nadie cuestionó absolutamente nada dentro de los medios de comunicación. En radio Mira, Negre me acuerdo de aquel programa y tal que tuvo tanta aceptación al principio porque solo tenías eso. Los grandes medios de comunicación aceptaban todo lo que el gobierno decía. No solo aceptaba, sino que secundaba. Nos acordamos porque... Y un programa que se llamaba La Inmensa Minoría. Sí, eso la es. Inmensa Minoría, estado de alarma, que empezó Javier Negre en esta época. Que tenías una sensación de absoluto aislamiento, de estar peleándote contra el universo. Totalmente. Bueno, ahí nace este grupo de comunicación, que luego pues Radio Ya pues vino para acá, después de pasar por el Extinction Radio, con lo cual estamos donde teníamos que estar. Claro, no, y eso nació hace 5 años en tiempo de pandemia. Claro, yo soy muy sensible, me dedico a la comunicación, era muy sensible a cómo los medios de comunicación, los grandes grupos, trataban la cuestión, ¿no? Es decir, no podemos olvidarnos tampoco de los 15 millones con los que ensobró Grupo A3 Media y a Grupo Mediaset, que no precisamente era un rescate porque hubieran tenido perjuicios, los perjuicios tenían las pequeñas empresas que estaban absolutamente olvidadas y toda esa gente, el 90% que en aquella época todavía seguía sin cobrar los ERTE. Es decir, es que hay que decir cosas. ¿Y qué hicieron los medios de comunicación? Pues nos aborregaban explicándonos pues nuevos modos de entretenimiento en casa. ¿Os acordáis, no? La repostería, cómo hacer deporte, es decir, nuevas creatividades que de alguna manera pues nos permitieran pasar el tiempo en casa siendo felices. Y tú lo has dicho, y aplaudiendo encima a los carceleros, porque sí, aplaudimos a los sanitarios que eran héroes, no olvidemos que el gobierno ocultó que el mayor número de muertos entre sanitarios sucedió en España, pero es que a raíz de aquello hay muchos sanitarios, y he de decirlo, que parecen villanos. Bueno, y que tratan a la gente mayor como si fueran absolutamente animales. Es decir, mis padres tienen un centro clínico y ves a la gente todavía aún hoy
esperando en la calle porque no nos dejan entrar. ¿Pero qué es esto? Es decir, con lo cual, vivimos todavía dentro de la nebulosa que generó la COVID. Sin A duda ver, dudas. Diego Camacho. Estoy básicamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Ha dicho para mí una cosa muy interesante, Fernando, que es el darle el sentimiento científico a todo esto, pero un sentimiento científico manejado por los políticos, no por los científicos, claro, porque muchas veces se habló de la comisión esta que había, que después no existía, comité de expertos y No tal. existió. Pero, de todas formas, generalizado todo. todo eso ha pasado Sí, sí. y entonces había un objetivo subyacente, bajo mi punto de vista. Aparte de controlar la población, había un objetivo más profundo. Y el objetivo más profundo era hacer negocio. ¿Dónde está la pasta? Es decir, el tener a la gente sujeta después se solapaba con los negocios de las mascarillas, con el señor Illa de ministro de Sanidad, etcétera, etcétera. Todo este panorama que hemos conocido. Pero es que ahora estamos en la misma situación, no por una pandemia, sino por un estado de emergencia de seguridad nacional y un presupuesto inicial de 180.000 millones de euros en la Unión Europea, y entonces vemos que en principio todo eso se está montando para que la misma gente que manejó los fondos en la pandemia maneje los fondos aparentemente en el rearme este que va a ser. Entonces, la gran pregunta que uno puede hacerse, ¿yo me puedo fiar del gobierno español en que aplique el gasto en el sentido adecuado para la defensa nacional? Rotundamente no. Rotundamente no. Rotundamente no. No, pero es que eso es donde está actualmente el negocio de la pasta futura por venir. Si el tema del rearme en la Unión Europea sigue adelante, como parece que va a venir. Es decir, que lo primero que hay que decir es que con la experiencia de la pandemia y después sumada a la experiencia de la DANA, el gobierno español es fundamentalmente incompetente para manejar los fondos de un rearme a nivel nacional y continental. Y, además, Pedro Sánchez, sin cortarse un pelo, ha dicho que él piensa gobernar este asunto sin necesidad del Parlamento, cuando en un tema de defensa nacional, evidentemente, el que tiene que controlar todo es precisamente el Parlamento. Por eso quiere la transferencia directa. A ver, querido Movian. Vamos a ver, yo voy a contar experiencias personales que vienen bien. A mí me salvaron de la quema dos cosas. Uno, el certificado que yo tenía como periodista de Radio Ya, que me permitió viajar por Madrid a cualquier hora del día y de la noche. Qué bien hizo Radio Ya, ¿eh? Bueno, aparte de que efectivamente la hicimos casi 3 o 4 personas, pues estaba todo el mundo en su casa y yo como vivía al lado de Radio Ya, me incorporé contigo, con Barceló, Cecilia, y me parece que ya no había nada. Y nos manejábamos a través de emisión por el teléfono y tal. Bien, fueron tiempos gloriosos y cómo los recuerdo. Me salvó uno eso, que me permitió circular, es decir, lo que decía Fernando es verdad, y ahora contaré por qué. Es verdad, yo tengo muchos amigos médicos, cosa muy rara. Yo soy jurista, pero mis amigos son médicos. Y desde el primer día, mis amigos los médicos me dijeron, ni se te ocurra la mascarilla porque de entrada, tú como enfermo cardíaco vas a sufrir hipoxia. Claro. Y con lo cual, ¿qué cojones haces? Metiéndote CO2 uno tras otro, porque es lo que haces. Cuando tú expiras, pero cuando inspiras, una cosa diferente, porque en uno hay oxígeno y en otro hay CO2. Eso es lo primero. Ahora os contaré lo que me dijo mi cardiólogo de cabecera, pues yo estoy operado del corazón. Y en segundo lugar, fue gracias a un colaborador, entonces no lo he vuelto a ver por aquí, que estaba en Radio Ya, un mallorquín muy divertido, amigo de Barcelona, no voy a decir el nombre, que él aparece por aquí con una mascarilla que yo me quedé flipado, porque era una mascarilla con agujeros. Muy pequeños, pero con agujeros. Y le digo, oye, tío, y esto me dice, sí, con esa faena, los mallorquines y tal, y si esta la venden. Y no me dijo más. Entonces entré en internet y la vendían en Amazon. Sí, sí, claro. En las farmacias, en ninguna farmacia de España las vendían, cosa muy curiosa. Vendían las convencionales, pero esa no la vendían. Entonces la tenías en Amazon
y en un lugar de Madrid cercano a la calle Francisco Silvera, que es la casa del fisioterapeuta, a veces se llamaba. Ahí la tenía, que es donde la compré yo. Y las compré 2, las tengo todavía. Entonces yo me la ponía y entonces la gente me miraba con cara aterrorizada y tuve más de un problema. Me salvó también en algún momento determinado con empleados de un autobús o en la Renfe y tal, que estaban homologadas por la Unión Europea y yo llevaba el certificado de homologación. Y a pesar de exhibir el certificado de homologación, yo tuve más de un problema. Entonces, esas 2 cosas, la mascarilla con agujeros, claro, me permitía respirar perfectamente y no, en fin, no tener problemas. Yo procuraba, si estaba en la calle con el certificado de Marras, yo no llevar la mascarilla, y no la llevaba. ¿Por qué? Porque además, efectivamente, el sol permitía tener vitamina D. Cosa que si estás encerrado, muchos de los mayores que fallecieron en residencias fue precisamente, bueno, tomaron el sol y, oye, cascaron además de manera brutal. Pero no solamente los muertos que ha habido, 130.000, 140.000, es que hay mucha gente que le han quedado secuelas. Sí. ¿Qué me dice el médico? Yo tenía, recuerdo, en mayo del 2020, consulta con mi médico. Ya está jubilado, era el segundo de a bordo de la Fundación Jiménez Díaz. O sea, no estoy hablando de un hospitalillo de Chichifú. Cuidado, el hospital que por 10º año es el mejor hospital de España. Bueno, le voy a ver y lo primero que me dice, oye, ¿tú llevas mascarilla? Pues hombre, pasa esto. Procura quitártela en cuanto puedas. Y segundo, no se te ocurra, es decir, ya se hablaba en mayo del 20 de las vacunas, pero desde el punto de vista experimental en las revistas médicas y tal. Entonces me dice este médico, oye, estoy leyendo documentación norteamericana de investigaciones y dicen que cascamos o cascáis los de enfermos del corazón de todas. No te la pongas. Y digo, ¿pero qué me dices, Pepe? Dice, lo que estás oyendo. Mi recomendación a todos mis pacientes es que no, cardíacos, que no se pongan la vacuna. Efectivamente, yo no me la he puesto, pues además yo me niego que me pongan vacuna. Yo la última que me puse fue en el servicio militar, en el año 81, que te las enchufaban con pistola. La gente no sabe que pero es que en el servicio militar eran vacunas. Claro, efectivamente. Y te las ponían con una pistola así en el hombro, que tú ibas pasando, luego lo piensas y dices, coño, era con la misma aguja. Todos con la misma aguja. No nos pasó nada, o sea, no pasó nada. No nos contagiamos, a la vista está. No nos contagiamos ninguno. El año 81 fue el de la emergencia del SIDA, por cierto. Claro, efectivamente. Hubiese tenido más cuidado. No, pues, yo no estaba en el caso de Rock Hudson. Y entonces esos 2 datos me dieron la pista de la tomadura de pelo a la cual nos estaban sometiendo. Entonces, claro, luego ha habido muchísimos enfermos, no digamos los controles sociales. Vamos a ver, el gobierno en aquel momento, y sigue siendo, era una suerte de terrorista nacional o terrorista social. O sea, el gobierno se ha comportado como auténticos terroristas, aparte... Bueno, el gobierno y la oposición, porque Feijóo quiso hacerla obligatoria. Era peor, era peor. Era peor. Lo que planteaba Feijóo era peor por mucho más restrictivo y obligatorio. Claro, o sea, tuvimos suerte dentro de lo malo y dentro de la desgracia que nos ha tocado, pero bueno, por lo menos en ese aspecto es verdad que tuvimos un margen mayor que si hubiera estado Feijóo. No, y lo que dice Fernando ha apuntado una cosa muy interesante. Ha habido países, especialmente los sajones, que adoptaron unas posiciones con respecto a su población prácticamente de campos de concentración nazis. Australia fue brutal. Mi hija acababa, ella entra en Australia de casualidad, entra en enero del 20 y en marzo lo confinan. En Australia, si tú no te ponías la vacuna, te llevaban a Howard Springs. Sí, y la gente dirá, ¿qué coño era Howard Springs? Un campo de concentración en mitad de un desierto perdido donde el Ayers Rock y vete a saber. Con cocodrilos. Que yo no, vamos a ver. Es que es un campo de concentración. Ahí le amenazaron a Djokovic, el jugador de Djokovic. Le amenazaron, le dijeron, oye, te vamos a Howard Springs. El tío no sabía. Y le pregunta a sus abogados, oye, ¿qué es Howard Springs? Le dice, pues mira, es un campo de concentración que no tiene vigilancia. Ah, qué bien, pero hay unas serpientes venenosas que no se escapa nadie. Es decir, los vigilantes del campo de concentración son las serpientes venenosas. Es una cosa demencial, pero bueno, Australia es como es. Entonces ahí la represión fue feroz. En Australia, mi hija me lo contaba, pues ya vivía en Australia y dice, bueno, no pueden ni respirar, nunca mejor dicho, ni salir, ni nada, un control, la policía te reprime y tal. Entonces, efectivamente, como dice Fernando, y quería traerlo a colación, hubo países como era Australia y Nueva Zelanda, que fue la represión brutal con aquellos que no se querían poner la vacuna o no querían seguir las directrices del gobierno correspondiente. Eso sí, Australia sí denunció desde el primer momento, gobernaba que en aquel tiempo Scott Morrison, que era el líder del Partido Conservador, y él dijo a la televisión pública australiana, dijo, la culpa la tienen los asquerosos comunistas chinos, porque eso los australianos no sé cuál. Entonces China, vamos a ver, prácticamente el 15% del Producto Interior Bruto de Australia son exportaciones
exportaciones a China. Entonces China, el portavoz del gobierno chino, les Sí, amenaza sí. con que les van a retirar la compra de tal. Y oye, los australianos no se cortaron un pelo. Volvió a salir el periodista y dijo, son unos comunistas asquerosos y ha salido el virus, como tú has dicho, de Wuhan. Ya los chinos echaron para atrás y dijeron, estos australianos son irredentos. No hay Lo que manera. pasa es que el virus, la fabricación del virus, que efectivamente se produce en Wuhan, en un laboratorio de la República Popular China, se hace con dinero norteamericano. Se hace con dinero que maneja Anthony Fauci, con un dinero que viene de los fondos de reptiles de los Estados Unidos, a través de unas ONGs que han sido generadas precisamente por eso, el señor Daszak y el señor Mbarek, que son los que luego, los que vehiculan el dinero para que el laboratorio de Wuhan se convierta en un laboratorio de experimentación con coronavirus en ganancia de función, esos son los que luego serán comisionados para investigar si ha sido del laboratorio del coronavirus donde se trabajaba en ganancia de función de donde salió el virus. Es decir, que pusieron la zorra, por supuesto, a sabiendas absolutamente, a cuidar de las gallinas, con dinero del departamento del gobierno norteamericano, con dinero de la época de Obama, que esta gente manejaba y que esta gente utilizó, repito, por cierto, al frente del asunto estaba una señora, una médico china, una bióloga china, que era conocida como, no recuerdo saber, pero vamos, Lady Coronavirus se llamaba porque se dedicaba precisamente a eso, se dedicaba a experimentar con la ganancia de función de coronavirus en el laboratorio. Es decir, discutible es, yo no tengo dudas, no tengo dudas, pero discutible en todo caso sería, a tenor de las pruebas, si el virus fue soltado de una manera voluntaria o no. Claro. Repito, no tengo dudas, pero es discutible en función de las pruebas disponibles. Claro, luego te vas a octubre del 19 y ves el evento 201 y blanco y en botella. O sea, oye, me dice Pedro Fernández Barbadillo que Morrison, primer ministro de Australia, era liberal como el canadiense Justin Trudeau. Como Trudeau. Liberales encarcelando a gente por no vacunarse o por manifestarse. A ver, bueno, espera un momento que puntualice un poco o nota de pie de página lo que ha dicho Fernando. No nos olvidemos que todavía no lo hemos tratado, la responsabilidad que tuvo el marido de Úrsula Gertrudis von der Leyen. Claro. Ese señor era miembro del Consejo de Administración de Pfizer, y en los meses posteriores al coronavirus del 19 ganó ingentes cantidades de dinero con la venta de esa vacuna. Pues la señora von der Leyen ha vuelto a ser elegida presidenta de la Comisión Europea. Bueno, con ese dinero se compró el Pony. Y le ha pedido, exactamente, ¿le ha pedido a alguien responsabilidades? No. Bueno, y cómo sale von der Leyen del Ministerio de Defensa alemán. Pero quería decir una cosa al hilo de lo que comentaba don Pedro Fernández Barbadillo, que, bueno, lo he dicho en alguna ocasión. Lo que ha pasado en la pandemia, todo lo que ha pasado en la pandemia es muy raro desde el punto de vista, en fin, de la razón humana, ¿no? Aún digo raro que no inexplicable, sino raro. Pero en España, desde luego, y no solo en España, pero en España de forma muy señalada, aquí lo que ha pasado al respecto de todo lo que nos planteaban de las restricciones, de la vacunación, de las mascarillas, de todas estas cosas, ha sido que los liberales se han comportado como fascistas y los fascistas como liberales. Es decir, los fachas, el malvado prototípico, era el que se rebelaba, el que pedía libertad, el que pedía por retener esa capacidad de autodeterminación a la hora de elegir si quería llevar la mascarilla o no, si se quería vacunar o no. Oye, lo de los liberales ha sido una cosa de tipo Gengis Khan, Sí, ha sido aquí todo el mundo por pelotas. García Garitano, que no podían coger el autobús los no liberales, los no vacunados. Ahí estamos Todo llegando, llegará, todo llegará. Estamos llegando a la conexión del Vaticano. Y luego que no podían recibir tampoco, también a algún humedad se le escapó que no podíamos recibir atención sanitaria en la seguridad pública. Esto eran las políticas liberales. Y que no se te permitiera ir en los medios de transporte Y público. salir del país. Absolutamente. Una persecución. Una persecución, pero mirando al futuro, ¿qué queda de eso? Porque creo que esto fue la piedra de toque. Queda todo. Todo. Claro, es que... Y son los mismos que quieren que vayamos a la guerra de Ucrania, ¿eh? Un sometimiento de la población absoluto. Sí. O sea, repito, es que todo ha venido desde el 2020.
Vamos, Bueno, el acelerador, se ha la acelerado. gasolina. Lo dijo, Se ha lo dijo acelerado. Sánchez, lo dijo Sánchez públicamente. Esta crisis nos permite acelerar una serie de programas que ya estaban previstos, pero que se estaban desarrollando de una manera, digamos, más pausada. Y Como- esto nos permite dar un acelerón. Como manejen el dinero, igual que hicieron con las mascarillas ineficaces, también dotarán al ejército español de fusiles que no tiren para quedarse con la pasta. ¿Eh? Bueno, y hablando de la pasta, lo contábamos antes de entrar en antena, es que en España, en aquellas fechas, creo que fue junio, no recuerdo si junio o abril, en cualquier caso, de 2020, el gobierno planteó a las Cortes la supresión del dinero físico, del dinero en efectivo. Se votó y se votó en contra, y es más, la Unión Europea le tiró de las orejas a Pedro Sánchez, no por una cuestión moral, evidentemente, sino porque Pedro Sánchez lo que había querido era aparecer como el más listo de la clase. El primero en plantear las medidas de tipo A pesar de la tesis 20. doctoral, 20 y 30. A pesar, no, precisamente por eso. Y le tiraron de las orejas a Pedro Sánchez. Ya se habían experimentado, ya se habían hecho experimentos, esto no es muy conocido, pero se habían hecho experimentos unos años antes en la India, precisamente auspiciados por la Fundación Bill y Melinda Gates, se habían hecho experimentos de supresión del dinero en la India, en algunos estados de la India. El caos había sido tal y el fracaso había sido tan completo que tuvieron que dar marcha atrás y volver de nuevo al principio, porque claro, hay situaciones en las que es imposible prescindir del efectivo. Eso no lo tienen demasiado claro cómo hacerlo incluso a día de hoy, por todo lo que ha trascendido, porque hay estudios de los grandes bancos europeos, de los grandes bancos alemanes, de Mastercard, acerca de la supresión del dinero en efectivo, y es un follón tremendo. Lo que van a hacer, y están en ello, es a través de la limitación del manejo del dinero en efectivo, que lo están puesto haciendo. que la única justificación del dinero en efectivo es para pequeñas sumas, pero para las grandes sumas, esto por supuesto ya sabemos cómo va a ir. Es decir, lo van a hacer estrechando el panorama. Igual que nos van a imponer la ciudad de 15 minutos, que ya llevamos Que tiene años mucho con que ver esto, con el que está confinamiento, relacionado con el confinamiento, por supuesto, que está relacionado con esta noticia que acaba de salir ahora, pero que, repito, no es nueva, la de que solo una persona pueda ir en el vehículo, pueda ir en el coche. Esto ya es, yo recuerdo que en ese programa al que he oído antes de La inmensa minoría, ya hablé de eso, de que iban a ¿y través con qué de los, derecho de los el director carriles de tráfico puede pedir carriles eso? de Busbao, No lo pide, lo Lo- exige. lo Dios. que Lo van a exige, hacer- pero lo que ¿con van a qué hacer es derecho? estrechar, o sea, no van a imponer, nadie podrá ir en un vehículo de más de dos. Lo que van a hacer es marcar rutas, o lo que está previsto ahora que hagan, es marcar rutas donde no se pueda, o sea, que todo sea, o que el 80% sea una especie de busbao, ¿no? Es decir, de carril busbao, de carriles donde si no van más de una persona en el coche, no pueda circular. Pero en teoría no está prohibido. Lo que pasa es que va a ser inviable, Y no imposible. descartan tampoco, Fernando, las sanciones económicas. Es ¿Cómo que no descartan? Hombre, no. Pero es que tú, fíjate, tú dices que esto no es nuevo. Yo lo estaba comentando también por antena antes de que llegaras tú, Fernando. Es decir, lo estaba comentando yo hace más de una década. O sea, me acuerdo que la primera persona a la que le escuché algo así era a Hugo Chávez. Hugo Chávez dio un discurso en el que decía: ¿se pueden imaginar ustedes lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en Europa? Allí la gente va y utiliza el coche de manera individual. Eso no puede ser. Y yo decía, pero ¿cómo alguien le puede decir esto a su propia gente? Pues mire usted, una década después ya lo tenemos que aplicar. Y sobre todo también se están escudando en que esta medida ya se está aplicando en otros países como Francia, por ejemplo. No se pueden Es decir, escudar siempre está lo porque en mismo. la Constitución está constatado que una persona se puede mover libremente. Ah, o sea que tú te basas en la Constitución. Sí, porque está en vigor. En Francia, También dice que todos vulnerado la tienen derecho a la vida. ¿Cuántas veces mi coronel ha vulnerado el gobierno actual la Constitución? Sí, Todas. bueno, La pero Constitución otra cosa es que el gobierno lo vulnere y que yo no le Vamos exija a al ver. gobierno que lo cumpla. En Francia, Son dos en temas Francia ni diferentes. El Tribunal Constitucional lo que dice es que todo esto que está siendo inconstitucional es constitucional. Claro. Es decir, es que la Constitución se ha quedado un papel mojado. Haces un decreto legislativo y te carga la Constitución. te Es dice decir, la lo, que ha DGT, claro. lo que ha demostrado la práctica jurídica que estamos sufriendo es que la Constitución Hay que, es papel seguir mojado. hay que seguir luchando. Hay que seguir. Es No, el hombre, por único supuesto. papel que tenemos. Por supuesto. Bueno, yo preguntaba, hacía esta pregunta y muchos oyentes y amigos como Arancha Cabello, a la pregunta de ¿hemos aprendido algo? ¿Estamos condenados a repetir la historia en la próxima crisis que decidan fabricar? Decidan fabricar, lo digo con El mucho rearme. atino, porque deciden fabricarlo, pues yo coincido con Fernando que todo esto fue una crisis provocada a nivel mundial. ¿Por quién?
se lo puede uno imaginar, yo no soy nada conspiranoico, pero yo les aseguro que esto, y estamos en eso todavía, estamos en eso. Lo que es erróneo es, aunque sea verdad decir que es a nivel mundial, parece que eso echa un capote de distracción a la situación en España. Y yo creo que nosotros tenemos que centrarnos en las consecuencias en España. Que nos venga el presidente y nos diga con toda su cara dura, no, es que esto se hace porque pasa a nivel mundial. No. Usted aténgase a las leyes en España. Sí, porque además a nivel mundial, también hay que decirlo, por si alguien no lo sabe, a nivel mundial no hubo, y esto es una de las consecuencias fundamentales que va a tener toda esta historia. Lo que pasa es que los últimos acontecimientos lo están frustrando, no hubo una institución con un carácter mundial vinculante en sus decisiones, insisto en esto porque la OMS no lo es todavía, vinculante en sus decisiones que coordinara todo esto. Entonces, al final, esto es una amenaza de tipo mundial y eso exige tomar medidas con carácter universal y, por tanto, va en la línea de un solo gobierno, un solo mundo, una sola dirección. Pero eso todavía no está. Por lo tanto, yo como ciudadano español lo que le exijo al gobierno es que cumpla la ley. O por lo menos... Diego, si estaba abundando en eso, precisamente. Digo, como no existe todavía un organismo de carácter mundial cuyas decisiones sean vinculantes, las decisiones que tomó cada país fueron decisiones adoptadas por cada uno de los gobiernos. En Suecia, por ejemplo, en Australia fue mucho más bárbaro en el sentido de la represión aquí, pero en Suecia, por ejemplo, se tomó una decisión, a mí me costó en aquella época unas, en fin, encarnizadas discusiones con determinados elementos, se tomaron una serie de decisiones que eran las, en mi opinión, desde luego, las más razonables, y luego las cifras pues han terminado dando la razón a esas posiciones, que era, hay una población de riesgo, que son gente mayor, confínese a esa población de riesgo también sin obligarla, porque si alguien quiere, en fin, afrontar un riesgo público con 85 años de fallecer, pues es su decisión, que para eso es maduro y mayor y tal cual. Bueno, pero a esa población se le advirtió y tal, y al resto de los suecos, viendo los bajísimos índices de mortalidad, porque son bajísimos índices de mortalidad en la población no de riesgo, en el resto lo que dijo el gobierno sueco fue, señores, a contagiarse. Salgan ustedes a la calle, compartan espacios públicos, no utilicen mascarillas y tal. La consecuencia fue que de las dos decisiones adoptadas, es decir, alertar a la población de riesgo, población con sobrepeso o población con sobreedad, a esas poblaciones alertarlas y al resto decirles hagan su vida normal. La consecuencia ha sido que Suecia es un país que presenta unos índices mucho menores de los de España con todas sus medidas represivas. Por eso decía Diego que voy a decir es que cada país, cada gobierno adoptó sus decisiones y por tanto lo que pasó en España es consecuencia de el desbarajuste que tenemos montado como país, con las el descojonamiento autonómico y las decisiones de don Pedro Sánchez Castejón, que es el mayor responsable de todo esto. No se le puede ayudar a Pedro Sánchez en el sentido de darle por bueno el que diga que esto pasa a nivel europeo, etcétera. Usted cíñase a las necesidades de España. Sí, pero él viene muy bien, Diego, pero yo al hilo de lo que tú estás comentando antes, hay que decir que también el COVID aceleró un proceso de insurgencia, de rebelión política. De aquellos que... En la mayor parte de los países, y aquí otra vez se establece la excepcionalidad de España, es decir, el soberanismo, la rebelión frente a quienes quieren imponer un modo de vida que es absolutamente extraño a lo que nosotros hemos heredado a lo largo de siglos de convivencia. Es decir, eso se ha acelerado, ese proceso se ha acelerado. Es decir, y también hemos aprendido, también a propósito de lo que tú decías, Javier, que esta gente que nos quiere llevar y enfrentar a un Putin que nos pilla porque... ese sí que nos pilla un poquito más lejos que a una Polonia o que a una Ucrania. Está lejos, es decir, de momento. El enemigo, bueno, pero a mí me preocupa más ahora mismo como enemigo, Diego, eso es, me preocupa como enemigo mucho más la von der Leyen de la que estabais hablando, el Pedro Sánchez, el Macron, porque Pedro Sánchez es más peligroso que Putin. No es Putin el que, no es Putin el que me está prohibiendo que pueda ir individualmente en mi coche. Es Pedro Sánchez. No es Putin el que ha ocasionado el desastre de la Dana, es Pedro Sánchez y von der Leyen y compañía que avalan el sanchismo, porque no lo olvidemos, las medidas represivas que durante años han tomado contra Polonia y contra Hungría
no se corresponden con la facilidad con la que el sanchismo está imponiéndose sobre el Estado de Derecho. Sí, sí. Porque son decisiones ideológicas, evidentemente. Pero aquí tenemos una situación complicada con el tema de el futuro rearme, si sucede, que es que se ve que Sánchez está convirtiendo un tema de Estado en un tema ideológico. Sí. Levantando, Como bueno, todo, bueno, sí, como sí, todo, sí, pero sí, es que sí. es inadmisible. Es inadmisible. Vamos, claro. entonces realmente ahí es donde tenía que poner el dedo, el más caracterizado de la oposición, no encantado de ir a hablar a la Moncloa media hora para nada. Es decir, este señor no puede el plantear un rearme en España si la oposición no le pide un mando único, operativo y un control del Congreso de los Diputados, que es donde reside la soberanía nacional. ¿Qué es eso de en un tema similar de defensa nacional, digamos, gobernar a decreto ley como hizo durante el COVID? Eso es inadmisible, porque ¿cuántas veces hemos dicho en estos programas que ese estado de alarma que no ameritaba por sí el cierre del Parlamento, que debe estar abierto en tiempo de guerra, los decretos leyes, la oposición no ha hecho oposición para decir que son nulos de pleno derecho? Salvo Vox, todos los secundarios. Bueno, claro. No, de Pero eso sigue- los recursos vinieron por parte de Vox. Pero De hecho, siguen en vamos vigor. a ver una cosa. O sea, a mí, el grado de sumisión en el que se encuentra España es ya tan vergonzoso, Tan vergonzoso. que el señor que planteaba hace 8 o 9 años suprimir el Ministerio de Defensa, ahora nos plantea el rearme. Pero no, que por supuestísimo que yo soy partidario del rearme, pero soy partidario del rearme para defender Ceuta, Melilla, las Islas Canarias Y y nuestra Cataluña. situación Y frente las a Marruecos Baleares, y las Baleares. nuestra coordinación y nuestra permanencia como comunidad política y defender la unidad de España. Pero no para Pero lo esto. que no hemos hecho para defendernos, las medidas que no hemos adoptado, porque eran muy feas, para defender nuestra unidad de España, las vamos a tomar y vamos a afrontar ese gasto para defender a Ucrania. Es Pero además, ridículo, vamos a ver, ridículo. Son patriotas de Ucrania, En la estos tíos. defensa nacional hay que empezar por defender lo propio y después ya actúas en operaciones combinadas con otros países. Pero antes que nada, tú tienes que defender tu integridad territorial. Y la integridad territorial está siendo amenazada día sí y día también por el sultán de Marruecos. Y ni siquiera el jefe del Estado español ha tenido los santos cataplines de plantarse ni en Ceuta ni en Melilla. Una vergüenza. Al hilo de esto que- tengo... Perdona, Luis, es que dices de defender lo propio. Es que ellos son endofóbicos, odian lo propio. Esa es la naturaleza de la izquierda que tenemos. Pero si no es Vamos ni a ver, defender Ceuta una- y Melilla, si es que se han negado a conmemorar el desembarco de Alucemas para Claro. no ofender al Del rey de año Marruecos. 21. Bueno, pero hay que señalar que ante esa negativa de no ofender al rey de Marruecos por celebrar el desembarco de Alucemas, sí que hace 4 años, en 2021, el sultán de Marruecos celebró la victoria de anual de Eso, Abdelkrim. eso es. Vamos. Cosa que no va a hacer España. Sí. Un tema. Vamos. Marruecos ha adquirido 9 helicópteros Apache a Estados Unidos. Son los mejores helicópteros de combate que hay en estos momentos. España no tiene ninguno. Está todo dicho. ¿Cómo va a defender Ceuta y Melilla si no tenemos ni Apache? Un oyente me recuerda que más liberal que Macron, que está en la línea del australiano y del canadiense. Lo que está claro es que el experimento social, el experimento de ingeniería social que se dio en España, yo creo que sobrepasó todo lo soportable, como decía Diego. Tú sabes que yo conocí a José Luis Ortiz Bordas, que fue vecino tuyo. José Miguel. Y José Miguel, siempre le llamo José Luis, es José Miguel, que escribió el libro sobre las revoluciones imaginarias. Y él me dijo una cosa que tenía razón, que el pueblo español, en contra de lo que se cree, es muy fácil de gobernar, ya lo dijo Franco, y es tremendamente sumiso. El millón de españoles que estaban, no todos, quiero decir, o gran parte de ese millón de españoles que estaban en las pompas fúnebres de Franco, 4 años después estaban votando al PSOE, muchos de ellos, quiero decir, no todos. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que se les ha inoculado el miedo y lo del 2020, en el fondo les ha salido bien, porque hay gente que estaba contento y se sigue creyendo que era por su bien. El miedo funciona. O sea, la el miedo tecla funciona que mucho. mejor funciona es la del miedo. Hombre, se el ha miedo a visto con morir, esto. tío, además. ¿no? En la
tesitura de elegir entre seguridad y libertad, Sí, sí. la inmensa mayor parte de la gente se queda con la seguridad. Pero por es puro que miedo. entienden que es que encima les engañan pensando que libertad es ir a votar cada 4 años. Lo hemos visto en Rumanía. Es decir, el concepto de libertad No, no, para mí es otra por cosa. eso, Javier, Pero por eso, Javier, eso yo es, no hablo de libertades, No, que esa es hablo la de libertad. concreción política de otra Pero, cosa. Hablo de libertad en el sentido humano. Hablo de esa libertad que nos hace humanos. Eso es. Y que eso es lo que nos están quitando. No nos están quitando libertades políticas, no. Nos están quitando las libertades de que si a mí me da la gana, yo salgo de mi casa. A ver, esa Diego, dicotomía entre mira, seguridad y libertad se ve claramente en uno de los problemas que tiene nuestro país, que es el funcionamiento de los medios de comunicación social, los periodistas, que es en un estado de opinión pública y en un estado democrático el pilar fundamental del control gubernamental, sobre todo cuando fallan las instituciones de control. ¿Qué está pasando en España con los comunicadores, con los periodistas? ¿Por qué está esta emisora y otras pocas y 4 periodistas libres y los demás están donde están? Porque hacen prevalecer en su profesión la seguridad sobre la libertad. Pero cada vez, Diego, yo coincido contigo, pero cada vez somos más. Es que hay más esperanza ahora que hace 5 años. Porque la gente, y que hace 10, Porque la gente se cansa, claro, y despierta, pero tienes que reconocer conmigo que es un despertar un poco lento. Claro, en España mucho más lento que en Bueno, otros países. pero vamos a ver una cosa que me parece Sí. importante acotar. Sí. Esto no es de ahora. O sea, No. eso de que la inmensa mayor parte de la gente, la masa mayoritaria, asiente a los dictados del poder, es la historia misma de la humanidad. Lo estoy diciendo, o sea, tampoco nos pongamos particularmente pesimistas. Lo que sucede en las sociedades es que hay una lucha de minorías precisamente por dirigir y por capitanear a esa masa inerte y llevarla un poquito para acá, un poquito para allá y tal. Esa es la lucha que hay planteada. Entonces, hoy yo creo que hay mucha más gente de la que había efectivamente hace 5 años en la pelea, dentro de que siempre es una pelea, vamos a decir, de relativas minorías, pero en la pelea tirando hacia el bien y defendiendo las cosas más elementales que tienen que articular una sociedad. En este caso, bueno, pues la defensa de lo que somos y la defensa de nuestra libertad más esencial y más elemental. Y creo que en ese sentido la pandemia hizo que les saliera en gran medida el tiro por la culata. Es verdad que aceleraron muchos, digamos, programas previstos, pero es verdad que mucha gente espabiló con una enorme rapidez. También se encargaron desde el poder, y es muy visible en algunas figuras, en fin, de un cierto relieve dentro del mundo de la marginalidad conspiranoica, para entendernos, sí, porque se encargaron, claro, de fomentar determinadas posturas que terminan desacreditando la disidencia de verdad, ridiculizándola y volviéndola lo suficientemente grotesca como para que la gente de forma instintiva huya y diga, yo no como bien con ese tío que dice no sé qué de no sé cuántos, ¿vale? Entonces no quiero dar, en fin, tampoco quiero que nadie se sienta particularmente agredido en este asunto, pero es verdad que hay que ser un poco prudentes a la hora de adscribirse a determinadas cuestiones. Ahora bien, tenemos que decir, por otro lado, que algunas de las cosas más descabelladas que se planteaban entonces han resultado ser ciertas. Sí. Y digo de las cosas más descabelladas, como esas sectas ortodoxas, no sé qué, judías, no sé cuántos, tal y cual, que secuestraban niños en Nueva York y los llevaban al subsuelo. Y bueno, yo me partía de risa. Digo, esto es una locura y una disparate y tal. Bueno, pues resultó ser cierto. Resultó ser cierto, resultó que ocurría, como la cuestión que también sale por esa época, aunque ya sé que viene de antes, pero que es cuando se empieza a hacer pública y tal, de la lista de Epstein y todas las relaciones de las redes de pedofilia, pederastia y tal y cual en el mundo. Bueno, pues también está resultando ser cierto, ¿no? Es decir, todo ese tipo de cosas han salido a partir de la pandemia. Es verdad que en alguna medida enfangan también el panorama, pero en definitiva han retratado a las élites de una manera muy descarnada y creo que muchos velos y muchas ideas preconcebidas han caído, sobre todo con respecto a las élites. Se ha demostrado en una imagen, yo creo que impagable, esa guerra que le están haciendo las élites a sus pueblos, cuando ellos además durante la pandemia, en ese periodo particularmente crudo y complicado, se rodearon de todos los privilegios mientras los demás estábamos sometidos. Esas cenas de Pedro J, donde ellos sí podían celebrar lo que quisieran en números masivos, esos jets que atravesaban el mundo, esas decisiones que se tomaban y las inversiones que se hacían con respecto, por ejemplo, a la carne artificial.
todo ese tipo de cosas, las decisiones que se tomaron para que no tomáramos el avión, para que no voláramos a partir de unas determinadas distancias y sin embargo ellos utilizan sus jets privados. Es decir, todo eso les ha retratado. En ese sentido, la pandemia pues ha tenido su lado bueno. A ver, Hombre, una cita de autoridad que viene bien. La cita es de Benjamin Franklin. No, Quien renuncia a su libertad por la seguridad no merece ni la libertad ni la Ni la seguridad. No, es que al Benjamin- final te quedas en las dos. Coño, lo decía Benjamin Franklin. Sí, sí. Sí. Claro. Diego y Óscar, pero a partir de ahora vamos a, estamos poniendo en evidencia, estamos viendo cómo el modelo autonómico en España, lo hemos visto con la gota fría, lo vemos ahora. Al gobierno de Sánchez no le interesa salvar vidas, le interesa el rédito político. Uno ve la uno y solo sale Ayuso, se defiende de la pandemia. Es decir, porque Ayuso se defiende de la pandemia. Como dan por amortizado a Feijóo, dice, si nos cargamos a Ayuso y el Partido Popular Sí, pero desaparece. Feijóo está mal enterrado. No, claro, muy mal. Lo que te quiero decir es que Pero me entiendes lo que- te entiendo perfectamente y además estoy de acuerdo. O sea que, Se lanzan los datos unos a otros. que sí, pero es que el drama de España, el drama político de España, además de que sea una población, como ha dicho Fernando y todo esto, el drama político de España es que vivimos sin oposición política. Es decir, estamos aquí en un abuso continuo de autoridad, en una violación permanente del artículo 9 de la Constitución, Sí, sí. la interdicción de la arbitrariedad en los poderes públicos, y aquí la oposición lo único que se preocupa es de votar en consuno en Bruselas con el Partido Socialista Obrero Español. Es decir, Sí, sí, aquí eso es. vivimos en los que estamos aquí frente al poder, estamos en una burbuja realmente que estamos perfectamente controlados porque realmente decir que tenemos cada vez más apoyo y tal, y es verdad, pero realmente en una situación de opinión pública en España, en esta situación está fallando la oposición. Ni una moción de censura. Porque no me dan las cuentas, pero Hablas del Partido Popular, Hablo porque del Vox Partido presentó dos, sí, sí, hablo sí. del Partido Popular, pero es que solamente Tienes razón. a nivel testimonial el gobierno de Sánchez se merece que le presente una moción de censura y si la gana quedan reflejados a favor de la corrupción todos los que votan a favor. Entonces ya sabemos que los independentistas, que los antiguos terroristas van y la extrema izquierda va a votar a favor, pero bueno, quedan con su nombre ahí reflejados. Porque claro, yo ayer oía, me parece que era ayer o antes de ayer, a Ione Belarra, la secretaria general del Partido de Podemos, acusarle a Rajoy que era el presidente más corrupto que había habido en todo el periodo democrático español. Moralmente, Entonces, uno de los que más. Entonces, Sí. yo creo que Rajoy se le puede acusar sobre todo de incapaz, de incompetente, de leer el Marca en vez de política exterior o lo que quieras. Pero, evidentemente, comparar en corrupción incluso el tema del Gürtel, que no era de Rajoy, que era más bien de Aznar, compararlo con lo que estamos viendo hoy en España es que la señora Ione Belarra, con todos mis respetos, vaya usted a revisarse el oído, porque la vista la tiene usted. Diego, pero Hombre, con después todo, de el, lo salvable. Diego, con todo el respeto que Rajoy se representa a sí mismo, porque él en buena medida tiene mucha culpa del fango en el Tiene que, toda la culpa. en el que estamos, Toda. en el que estamos metidos. Y tú lo has dicho bien, es decir, España tiene un cáncer que se llama Partido Popular, porque el Partido Popular está participando en esta criminalización activa contra todos esos millones de personas que cada vez nos levantamos nuestra voz contra esta injusticia que está sucediendo en España, contra este atropello a las libertades y el Estado de Derecho. Pero es que al final somos nosotros los que estamos defendiendo las libertades, como bien decía Fernando, no solo las políticas, las humanas que conllevan las políticas. Pero es por una supuesto. vergüenza que el Sí, señor pero- Rajoy, cuando le dice el presidente del gobierno que va a quitar del tema futuro para un rearme al tercer partido del Congreso, coge y se niega y se Claro, está ahí pero callado es como una un es una tentencioso, vergüenza que el señor Feijóo
Es decir, acuda a la llamada de Sánchez Claro que cuando sí. el propio Sánchez ha desahuciado no a Vox, sino a los 4 y millones de pico, personas sí, sí. a los que representa. Claro. Es decir, si yo he votado a Vox, yo merezco por lo menos los mismos Participar. derechos, es decir, que tienen los terroristas que han asesinado a 1000 personas, los golpistas que dieron un Claro golpe que de sí. Estado o los Batasuno. Te digo, Pero si os tienes razón, pero la ¿os indignidad está acordáis? por parte de Feijóo porque se presta ya a ver. Pero Claro, por eso ¿os mismo, es por acordáis eso cuando mismo. decían que no se podía ilegalizar a Batasuna porque no se podía poner fuera de la ley a 200.000 200.000. votantes? Claro. A 3 millones, sí. A más de 3 millones, sí. No, a Sí, 4 porque, millones, casi. es así decir, pero perdonadme, es decir, eso que llaman cordón sanitario, es decir, que no es sino una intimidación de 4 millones de Es personas. un cordón Es una antidemocrático. discriminación, es una antidemocracia, es la eutanasia de la propia democracia. Es decir, Rajoy, o sea, Feijóo, es que al final Rajoy y Feijóo es lo mismo, Sí, ¿no? sí. Es decir, Son pero- gallegos los o dos. sea, Yo Feijóo, también me equivoco, Feijóo Mario, lo que tiene que entender, que parece que no lo entiende, no lo va a entender jamás, quizás porque tampoco le interesa o tenga las presiones para no hacerlo, es que si algún día llega al poder, tendrá que hacerlo necesariamente con el apoyo de Vox. Es decir, y que la manera de conseguir ese apoyo no es Bueno. maltratando, insultando a sus votantes. En Portugal, en Francia, en Alemania, en Austria, los partidos populares de estos países con quien se han apoyado es con el PSOE. Porque no con tienen los miedo, socialistas. no tienen miedo que les llamen fachas. O sea, aquí No, que se han apoyado con los socialistas. Que sí, No, Alemania, no con los partidos, salvo no, con los en socialistas. Finlandia, ¿Tienes Alemania? con el que se acaba de reunir Pedro Sánchez y no le ha dicho nada de esa derecha que se une con la ultraderecha y todo ese rollo, pero salvo en 2 países, en el resto los partidos de corte soberanista, patriótico y tal, están excluidos del juego político. En España, en lo que estamos es en una formulación ya bastante perfilada de qué es lo que va a pasar al respecto de Vox. Hay una ofensiva total y absoluta de la cual no es que No, participe desde el Partido ABC Popular. piden al PP que pacte con el PSOE, Absoluta- a pesar de que el PSOE Es no que quiere. la propuesta de Claro. Feijóo, la gente cuando ve las encuestas de forma instintiva e intuitiva suma PP Vox, como para echar a Sánchez. No está la no jugada, funciona eso, la ahí, jugada ¿no? está en un Feijóo que Ojalá, pacte con un PSOE sin Sánchez, porque Sánchez una vez que pierda y no pueda conformar una mayoría parlamentaria no se va a quedar de jefe de la oposición, y por eso todo el discurso de Feijóo y del PP es contra el sanchismo, a la vez que dicen que el PSOE es muy necesario el PSOE. ¿Qué coño va a ser necesario el PSOE? El PSOE es necesario como la peste es necesaria. Pues no es necesario, evidentemente. Necesaria su erradicación. Y en lo que están es en un gobierno de gran coalición con el PSOE, que a la vez va a vender el PP como una política de Estado porque va a impedir o va a hacer lo necesario que el PSOE gobierne con las minorías antinacionales. Y esa es la jugada a la que va el PP. El PP ya ha olvidado por completo, absolutamente, toda posibilidad de gobernar con Vox. Pero Estoy a ver, totalmente de acuerdo. pero el sanchismo- Y además lo ha dicho esta señora que tiene nombre de sardina claramente muchas veces. Vamos. ¿Quién es la sardina? Yo. Cuca. Pero, a ver, Caca Camargo, vale. el sanchismo no es un engendro dentro del PSOE, es la evolución del PSOE. Claro, es la evolución Es decir, lógica. el PSOE es criminal desde su propio nacimiento y no vamos a ir a los tiempos de Antonio Moura Va, porque el- ya el sabemos lo que martes que ocurrió. viene vamos a recordar Pero esto. es En alemán. naturalmente criminal. Es decir, Lo plantean como una el P- disfunción pero el sanchismo y es una PSOE consecuencia. Es una este consecuencia. PSOE, ni este ni ningún PSOE español va a Es el pactar mismo PSOE. jamás con la derecha. Jamás. Bueno, jamás. es que España, Jamás. el PSOE siempre ha estado muy fanatizado y además en España la izquierda apoya los procesos separatistas, cosa que el votante del Partido Popular, entiendo, que aunque sea autonomista, porque es una mariconada eso de soy autonomista, una manera de llamarte autonomista es que la autonomía desemboca siempre en un separatismo. Es el fin último de una autonomía. El fin último de una autonomía en 20 años es que todos se Es consideren el reino, algunas. el reino taifa, Eso, el reino ent- taifa, entonces- la división. Vamos a ver, En España no está cualquiera nacionalizado- entiende políticamente que juntos puedes ser fuerte, divididos cada vez eres más débil. Pero vamos, eso no hay que llegar a Maquiavelo o a Sun Tzu para darse cuenta. Eso es la historia de la humanidad. Claro, vamos. pero lo que te quiero decir es que en España, ¿por qué unión PP-PSOE va más lenta? A pesar de que en Europa se llevan de puta madre. Lo estamos viendo. Alemania. Por eso el Partido Popular va a ir en auxilio del El PSOE. 90% de las Por la veces votan naturaleza misma del conjuntamente. PSOE. Claro, por la Claro. naturaleza del PSOE y porque el Partido Popular dice, si hago esto me quedo sin votantes, porque es muy posible que también el votante, el votante del PP,
no todos, porque hay una parte muy importante del votante del PSOE que es socialdemócrata, pero sí que se les escape. Por eso tienen aquí un poquito más de miedo y van a seguir estirando el chicle de esa semiconfrontación hasta que estalle, claro. La cuestión es lo que Y porque hay gente que vota al PP igual que al PSOE por cuestión familiar y hagan lo que hagan. Pero verdaderamente son- creéis, ¿hay alguien que se crea en este país que Sánchez se va a ir democráticamente? No, ¿De verdad? no, ¿Se puede ser no, tan no. ingenuo para pensar que este tío se va a ir democráticamente? pero hay gente que lo cree, ¿eh? Pero porque tienen, Sí. pero porque tienen la partida ganada, porque estamos jugando el partido en su terreno de juego. Eso es. Por lo que Quintana Paz llama el PSOE State of Mind. Sí. Bueno, pues exactamente por eso. Es decir, estaba acordándome antes al hilo de lo de que hoy conmemoramos hace 5 años, ¿no? Que todos bailamos al son que toca el PSOE. Sí. Cuando al principio, acordaos de cómo satirizaban ellos precisamente el uso de las mascarillas, el no sé qué, es más fácil si te pones una mascarilla matarte en la calle porque no ves que protegerte de un virus, no sé. Bueno, todo el rollo que nos metieron. Y cuando les interesó dar en la larga cambiada, la dieron y todos embestimos, bueno, entiéndase lo de todos embestimos, en tanto cuanto formamos parte del pueblo español. Embestimos en esa dirección. Mira, una de las cosas precisamente que recogía en el libro era lo que pasó en las semanas inmediatamente anteriores a que nos encerraran. Fernando Simón tenía perfecta información y hubo 2 informes antes de eso, uno prácticamente copia del otro, y por cierto, el primero desapareció físicamente, 2 informes en donde se advertía de las características de lo que luego vino, etcétera, etcétera. Y Fernando Simón se entrevista el 30 de enero del 2020 con el representante para salud de la Organización Mundial del Comercio, que por cierto era otro español y tal. Y este le intenta llevar al señor Simón a la convicción de que, oye, lo que viene es muy jodido, tal y cual, no sé qué, y él se niega por completo. Y recordemos que en vísperas, si no recuerdo mal, el día 7, el día anterior, la víspera de la manifestación del 8 de marzo, Fernando Simón le preguntan si mandaría a su hijo a la manifestación no sé qué, y más o menos dijo, no le diría que no, le dejaría ir y tal. Bueno, estas son decisiones que si toma otra administración que no sea del PSOE, da con ellos en la cárcel, seguro, seguro. Pero aquí se nos ha hurtado absolutamente toda investigación, todo debate, y toda esta gente tenía que estar en la cárcel porque todas las medidas que tomaron las hicieron a sabiendas para alimentar la manifestación del 8 de marzo. Coño, E incluso en fechas anteriores se habían reunido los responsables del ministerio, se habían reunido con unos señores que querían celebrar una gran concentración y manifestación de pastores evangélicos y de seguidores de estas iglesias evangélicas y tal, y les disuaden diciendo, oye, no, que lo que está pasando es gravísimo, tal y cual, y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, es decir, que tenían perfecta conciencia y otras cosas no las autorizaron. Sin embargo, la manifestación del 8M sí, porque todas las medidas que se tomaron fueron para que se celebrara una maldita manifestación feminista. Esa es la realidad. Bueno, aquí no pasa absolutamente nada. Todos hemos visto que Pablo Iglesias comparece públicamente, si no recuerdo mal, el día 18 de marzo, pero me puedo equivocar ahora mismo, pero bueno, pocos días después de que nos encerraran, comparece públicamente y recaba para él toda la responsabilidad, muy campanudo, llorondo, él, toda la responsabilidad porque le ponía al frente de todo el aparato de defensa y demás, toda la responsabilidad de las residencias. Oye, nadie habla hoy de la responsabilidad de Pablo Iglesias, se habla de la responsabilidad de Ayuso, y de ninguna otra que estuviera en manos de una comunidad autónoma dirigida por el PSOE. Bueno, cuando la provincia, si no recuerdo mal, que son datos ya de hace un tiempo, la provincia, si no recuerdo mal, en la que se produjeron más muertes proporcionalmente, creo recordar que fue Ciudad Real, en manos de una comunidad autónoma, en manos del Partido Socialista. Bueno, todo esto ha desaparecido como por ensalmo. No hay responsabilidades de nadie, de ningún dirigente autonómico del PSOE, ni siquiera del presidente de gobierno que decreta 2 estados de alarma ilegales. No hay absolutamente responsabilidad de nadie. Y en cambio se fija la responsabilidad en uno que pasaba por ahí, que fumaba, en el Bedel, en Ayuso, y no seré yo quien pero peor, se transfiere la responsabilidad a una que en origen no la tiene, que es Ayuso. De la misma forma que en el atentado del 11M, que también celebramos ahora el aniversario este mes, se termina condenando como autor material a una persona con una declaración de 2 testigos falsos, como se demuestra después, y esa persona, Yamal Zugan,
sigue en prisión incomunicado después de demostrarse que lo que le llevó a la condena fueron 2 testimonios falsos. Y lo mismo, pero lo mismo digo con la Dana. Es que hablamos de Mazón, que sí es muy responsable, pero y el gobierno, que el Sánchez, el mismo que decía hace 2 semanas, ucranianos, no os dejaremos solos, es el que ha abandonado a los nuestros compatriotas, que los tenemos a 300 kilómetros. Es esta gente. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué estas secuencias que se repiten de manera recurrente? ¿Por qué? ¿Por qué se repiten? Vamos a ver, el PSOE nunca paga sus fechorías. Pero se abrió en Valencia el por qué está porque votan mal los valencianos. Vamos a ver, en Valencia no solo va del voto. En Valencia se abrió intencionadamente la prensa de Forata. Salieron, joder, una media de 3.000 metros cúbicos por segundo, que arrasó todo. ¿Ha pedido alguien responsabilidades al Júcar? Una jueza le ha eximido al presidente de la Confederación de Júcar. Pero, oiga, ¿y quién ordenó abrir la presa de Forata? Pero hay que levantar la responsabilidad, hay que poner Mañana voy a hablar de eso. sobre un Partido Popular que normaliza la anomalía, porque si tú te encuentras en situaciones de excepcionalidad permanente, y lo que vive España es una excepcionalidad permanente, tú tienes que denunciar a la opinión pública, es decir, tienes que explicar a los ciudadanos lo que está ocurriendo, que lo que está ocurriendo es muy grave, y no lo hacen. No lo hacen. Todo lo contrario, lo que hacen es normalizan la anomalía que es el sanchismo en una democracia. Claro, levantarte de tu escaño del Congreso y abandonar el Congreso y dejarle solo con su, y no con jamás, su porquería con él. al señor Sánchez. Bueno, me he quedado tan embelesado que se me ha pasado el tiempo de los mensajes. Lo único que he podido leer ahora mismo, más de 150 mensajes teníamos hoy, son los mejores. Los programas de esta casa son los mejores. Las tertulias, independientemente de quién lleva, son todas buenas. Bueno, me alegra, les pido perdón por no leer sus mensajes. Estoy haciendo un resumen. 5 años de aquella salvajada, de aquella calamidad. Hay rayos de esperanza, como es este medio de comunicación. Algunos me recuerdan el paso por Radio Ya, como estuvimos ahí. Muchos se engancharon a escuchar Radio Ya o a escuchar La Boca del Lobo de esa época. El Búnker Bar, donde estás tú. El Búnker Bar, donde estamos también, es otro foco. Por cierto, hoy en el Búnker Bar igual colgamos alguna cosita, ¿no? Referente a esto, el vídeo de esta mañana, yo puedo decir algo y otra cosa que tú estás preparando. Sí. Luis Sánchez Movian, ¿alguna cosita más? Nada más, seguir denunciando la verdad y en virtud de la libertad que este medio siempre lo ha tenido, los tertulianos siempre lo hemos tenido y como dicen los catalanes, por hacer un guiño a Cataluña, andaban, adelante. Desde Zaragoza nos dice, hacéis un gran bien y Jesús de Guadalajara pues también nos saluda. Óscar Rivas. Un placer estar aquí, como siempre, con gente libre y hablando con libertad. Bueno, ya está colgada, estoy diciendo, porque me dicen que las colguemos siempre. Vamos a ver, las tertulias en directo en YouTube están en Informa Radio, en el canal de YouTube Informa Radio /EDATV, y luego las pasamos a estado de alarma. Digo, porque ahí siempre... Fernando Paz, vamos al Búnker Bar. Vamos al Búnker Bar. Fight. Y esta tarde a las 7:30 en Las Rozas. Ahí está. En la casa, en el... No sé, en el Club Social de Molino de la Onda. Diego Camacho, te seguimos en tus programas, también muy interesantes. El Rubicón y Análisis Internacional. Muy bien, pues nada, ánimo y a seguir luchando. Bueno, y insisto, desde Guadalajara también nos escriben, nunca olvidaré a los periodistas que nos señalan por no inocularnos, que nos señalaron por no inocularnos. Yo tampoco los olvidaré. Yo tampoco. Además, sobre todo porque yo no me atrevo a decirle a un tío lo que tiene que hacer. Bueno, yo, si sabes tu expediente sanitario, ¿qué coño te voy a decir? Y más, me puedes decir, es que, y encima cuando tú tienes un micrófono delante, que tienes influencia sobre la gente, tú no puedes decir eso. Hoy me he puesto la cuarta, joder de puta madre, todos a vacunarse, todos. Pero eso es una irresponsabilidad. Es que por culpa de ese comentario hay gente que se está matando. Hay gente que está muriendo. Cuando Pipi Calzas Largas, que era una serie de dibujos, hacía como que volaba, hubo niños que se... No era de dibujos. De dibujos era más Pipi Calzas. Era una serie muy acra. Era muy acra Pipi Calzas Largas. Hubo niños que se tiraron por el balcón, que yo es una serie que adoro. Mi hermana María Luisa y yo jugábamos a eso. Pero hubo niños que lo veían y se tiraron. Pues imagínate quien escucha Herrera o a Gemelos de los Saltos. Pues hay gente, estoy seguro que hay gente que se ha vacunado por culpa de la influencia de estos señores. Yo no me atrevería. Bueno, Javier, hay una sobremortalidad objetiva que no obedece a cifras relacionadas con el COVID y que alguien tendrá que explicar en algún momento qué relación tienen
con los experimentos de este tipo que se inoculó a la gente. Lo Hay más- que decirlo con toda claridad. Eso Hay una es. sobremortalidad anual todavía hoy, en 2024, en 2023, que no está relacionada con el COVID. Que nadie diga, no, son las consecuencias del COVID. No, no son las consecuencias del COVID. Son las consecuencias de algo que ha alterado el normal discurrir de la sociedad y que arroja unas cifras como de 40 y tantas mil personas de sobremortalidad muertas, de sobremortalidad al año. Vaya, Por perdón eso en la esta casa siempre pleonasmo. vamos al fondo de la cuestión. No nos quedamos en, mira cómo se pelea Díaz Ayuso con Sánchez. No, aquí estamos hablando de otra cosa. Y gente, Fernando, que ha quedado con secuelas, ¿eh? Ojo, te Hombre, has dicho. claro, hombre, Enfermos claro, con hombre, secuelas. que han Hombre, quedado. una salvajada vacunada a y niños. cosas que algunos médicos no van a decir jamás delante de un micrófono, Claro. delante de una cámara, pero que yo, que he tenido que tratar con algunos médicos por razones conocidas en los últimos tiempos, sí he tenido ocasión de oír, de escuchar y de leer acerca de cómo este experimento ha incidido en determinadas patologías y en determinadas enfermedades de una forma muy negativa. Oye, que Y de- acabamos y de- ya, y tú. de- y demostrar también con la facilidad con la que una parte de la sociedad miró a otra parte, entre los que yo me encuentro por no habernos vacunado, como si fuéramos auténticos criminales. Sí, Es decir, de eso con se la trataba también. facilidad con la que lo consiguieron. Yo ya te he perdonado. Diego, un placer, Luis Sánchez Movellán, Muchas gracias. Fernando Un placer, y amigo. Oscar. Y ya saben todos ustedes, no se queda todo lo que escuchen, es casi seguro que sea mentira. Y en este 5º aniversario usted va a escuchar de todo, de quién tenía la culpa de unos y otros de la gestión. No, toda la clase política y todas las comunidades autónomas que asumieron competencias que tenían que haber delegado en el gobierno central también son culpables. Nos encerraron, nos mataron, nos arruinaron y luego nos pidieron que les aplaudiéramos. No, basta ya, pongamos pie en país.